Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es un rompecabezas que durante años nadie pudo resolver. Antes de que empiece, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque cada semana revelamos misterios que no todos se atreven a contar. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega nuestra comunidad curiosa. El primer destello de luz se coló entre los pinos, y con él, un presentimiento que nadie podía explicar. Ese viernes 18 de junio de 1999, el aire de Pátzcuaro, Michoacán, parecía más denso de lo habitual, como si la montaña contuviera un secreto esperando ser revelado. 3 familias se preparaban para un fin de semana de escape, cargadas de risas, comida y planes, sin imaginar que su tranquilidad sería destrozada por un misterio que permanecería intacto durante años. Pátzcuaro, ciudad colonial enclavada junto al lago que llevaba su nombre, brillaba bajo la luz cálida de la tarde. Sus calles empedradas olían a pan recién horneado y a madera húmeda, mientras los niños corrían entre plazas y fuentes. Esperanza Delgado y Alejandro Castillo, padres de Mateo, un niño de 5 años con energía desbordante, empacaban las últimas provisiones. La casa de campo, ubicada 20 kilómetros montaña arriba, les prometía el mismo refugio seguro donde habían compartido tantos domingos. La segunda pareja, Paloma Vega y Eduardo Jiménez, revisaba el coche, cajas de aguacate, agua, pan dulce y una radio portátil. Daniela, la hija de 5 años, se colgaba de la mano de su madre, risueña y curiosa. La tercera familia, Beatriz Núñez y Francisco Ramos, ajustaba los detalles finales. Herramientas para la pérgola que Francisco planeaba instalar, libros de Gabriel cuidadosamente apilados y un ánimo ligero que contrastaba con la tensión imperceptible que flotaba en el aire. El punto de encuentro fue la gasolinera Pemex al norte de la ciudad. Gregorio Campos, el encargado, notó algo distinto en esa rutina habitual. Las camionetas llegaron casi al mismo tiempo, pero Eduardo parecía inquieto, acelerado. Los niños estaban más inquietos de lo normal. Mientras el sol descendía y el camino de terracería que conducía al bosque se oscurecía lentamente. Nadie sabía que esa sería la última vez que los verían. El sendero serpenteante entre pinos y encinos parecía interminable, con el murmullo de un arroyo cercano como único acompañante. Los sonidos del bosque, el crujido de ramas, el canto de los pájaros que se retiraban al nido, llenaban el aire con una calma engañosa. La casa, sencilla pero acogedora, esperaba con su portal amplio y la promesa de noches bajo las estrellas, alrededor de una fogata donde las historias fluían y los planes futuros se tejían con risas. Ese mismo domingo, la ciudad notó su ausencia. Alejandro no llegó a su oficina, Eduardo faltó a sus responsabilidades en la planta de aguacates, Francisco no abrió su ferretería. Las madres empezaron a preocuparse. Las llamadas rutinarias no se realizaron, los niños no regresaron con historias de juegos. Un temor silencioso comenzó a arraigarse en sus corazones. El martes, 22 de junio, la denuncia formal llegó a la comandancia local. El comandante José Luis Quintero entendió de inmediato la gravedad. No era habitual que 3 familias conocidas desaparecieran sin dejar rastro. Las patrullas partieron hacia la casa de campo, y lo que encontraron fue desconcertante. Las camionetas seguían en su lugar, los materiales para la pérgola intactos, los alimentos a medio preparar, platos y vasos sobre la mesa. Todo indicaba que las familias se habían marchado de manera repentina, sin dejar pista alguna de su destino. El ambiente dentro de la casa era extraño. Un frijol dejado en remojo, verduras marchitándose, la radio portátil con las pilas colocadas, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada objeto, cada rincón, parecía susurrar preguntas sin respuesta. Mateo, Daniel y Gabriel, siempre risueños, habían desaparecido junto a sus padres, y la magia de aquel refugio se había transformado en un escenario cargado de silencio y misterio. El bosque alrededor, testigo mudo de tantas aventuras, ahora parecía observar con un aire expectante. La luz se filtraba entre las ramas, creando sombras que bailaban sobre la tierra, y el murmullo del arroyo se mezclaba con un silencio inquietante. Las familias, conocidas por sus rutinas predecibles y su cercanía con la comunidad, habían desaparecido sin dejar un rastro visible. Esa noche, cuando la luna se alzó, los vecinos recordaron los cuentos de viejos purépechas sobre espíritus que caminaban por el bosque. Hasta entonces, simples leyendas. Pero la desaparición de las 3 familias convirtió esos relatos en un telón de fondo inquietante. Las investigaciones apenas comenzaban, y nadie sabía que 4 años después, un hallazgo en aquel bosque revelaría secretos que desafiarían toda lógica y comprensión.
El reloj marcaba la hora de cerrar un capítulo de vida para Pátzcuaro. Mientras la ciudad dormía, la casa permanecía en silencio absoluto, cada objeto intacto, cada rincón esperando la llegada de quienes nunca volverían. Lo que parecía un fin de semana normal se convertiría en un misterio que marcaría para siempre a quienes vivieron aquel 18 de junio de 1999. La historia apenas comenzaba, y lo que estaba por venir haría que todos se cuestionaran la realidad que creían conocer. El doctor Raúl Cervantes llegó al lugar al día siguiente con su equipo de asistencia, cargando cajas de herramientas, cámaras fotográficas y cuadernos de registro. Su experiencia en antropología forense le había permitido trabajar en casos complejos de desapariciones y crímenes antiguos, y sabía que cada hueso contaba una historia que podía reconstruir el destino de quienes ya no estaban. Al acercarse a los restos, Cervantes observó cuidadosamente la disposición de los fragmentos óseos. No era un hallazgo común. Los huesos estaban alineados con cierta simetría, casi ceremonial, y algunos fragmentos mostraban marcas que podrían indicar manipulación posterior a la muerte. Con voz medida explicó a los investigadores: no se trata de un accidente. La forma en que estos restos están colocados sugiere intención. Esto puede haber ocurrido en un solo evento o en varios, pero no es resultado de una caída o de animales. Durante las siguientes horas, el equipo excavó con precisión, retirando cuidadosamente tierra y hojas secas. Cada hueso fue fotografiado, etiquetado y colocado en bolsas individuales para su traslado al laboratorio. El doctor Cervantes tomó notas sobre la orientación de los restos, la profundidad a la que se encontraban y la posible cronología de los acontecimientos. A medida que avanzaba la excavación, comenzaron a aparecer objetos personales dispersos entre los restos: un pequeño botón de chaqueta infantil, fragmentos de un juguete, un mechón de cabello que conservaba algo de pigmento natural. Cada hallazgo confirmaba que los restos correspondían a las familias desaparecidas 4 años atrás. Mientras tanto, en Pátzcuaro, la noticia se esparció como fuego. Las madres de las familias desaparecidas fueron notificadas de inmediato. Remedios Núñez, Concepción Vega y Luz Delgado llegaron al sitio apenas pudieron, sus rostros endurecidos por años de incertidumbre, ahora reflejando una mezcla de esperanza y temor. Al fin, susurró Remedios con la voz quebrada: por fin vamos a saber la verdad. El comandante Arturo Delgado y los agentes estatales organizaron la logística para trasladar los restos al laboratorio forense en Morelia. Allí, el doctor Cervantes y su equipo comenzaron un análisis más profundo: determinar la edad aproximada al momento de la muerte, sexo, posible causa de fallecimiento y si había signos de violencia deliberada. Cada paso era lento y meticuloso, cada hallazgo podía cambiar la comprensión de todo lo ocurrido. A las pocas semanas, los resultados preliminares empezaron a perfilar un panorama escalofriante. Algunos huesos mostraban fracturas antiguas que coincidían con golpes contundentes, otros presentaban marcas de corte que indicaban manipulación con herramientas afiladas. No había signos de depredación animal, lo que reforzaba la hipótesis de que las víctimas habían sido trasladadas deliberadamente al lugar donde fueron halladas. El doctor Cervantes llamó a las madres para una reunión privada en el laboratorio. Con voz grave, les explicó: no podemos darles todos los detalles aún, porque la investigación judicial sigue abierta, pero lo que puedo decirles es que esto no fue un accidente. Las familias fueron víctimas de un acto intencionado. Cada fragmento que hemos analizado nos confirma que alguien quiso que desaparecieran y que sus cuerpos quedaran ocultos hasta ahora. El silencio que siguió fue absoluto. 4 años de incertidumbre, angustia y esperanza se condensaron en un instante. La verdad, aunque aterradora, comenzaba a emerger del misterio que había consumido a Pátzcuaro. Pero mientras los investigadores se concentraban en los restos, nadie aún podía anticipar que el hallazgo sería solo el inicio de un descubrimiento mucho más perturbador. Al ver la escena del hallazgo, en la disposición de los cuerpos y en los objetos hallados junto a ellos, sugería que no se trataba únicamente de un crimen común, sino de un patrón que podría vincularse con hechos similares ocurridos en la región durante los años previos. El verano de 2003, hasta ese momento seco y silencioso, se transformó en la temporada en que Pátzcuaro se enfrentaría a su verdad más cruda y a secretos que nadie había imaginado. La historia de cómo las pequeñas irregularidades en la planta procesadora de aguacate se habían transformado en una tragedia de proporciones inimaginables comenzó a tomar forma más clara durante los interrogatorios de Renato Aguilar. Según su relato, inicialmente la intención de Rivas era simplemente silenciar a Eduardo Jiménez, quien había descubierto las discrepancias en los registros contables. Pero lo que debía haber sido una advertencia escaló rápidamente hacia la violencia.
La presencia de las familias de Eduardo se convirtió en un obstáculo para la operación de Rivas, y el plan se volvió brutal y definitivo: eliminar a todas las personas que podrían vincular indirectamente a Eduardo con la planta. Aguilar describió con detalle cómo se organizaron los eventos del fin de semana en la casa de campo. Antes de la llegada de las familias, hombres asociados con Rivas habían vigilado discretamente la propiedad durante semanas, tomando nota de horarios, rutinas y comportamientos. Cuando llegó el día, cada paso fue calculado: la entrada, la disposición de las habitaciones y la manera de trasladar a las víctimas sin dejar evidencia inmediata en la escena. Según Aguilar, la intención nunca fue provocar un derramamiento de sangre público. Por el contrario, buscaban un control absoluto de la situación para que pareciera un accidente o un secuestro fallido. El detective Herrera documentó minuciosamente cada detalle de la confesión, corroborando la información con la evidencia forense recolectada en el sitio del entierro y en la casa de campo. El patrón de transporte de los cuerpos, el tiempo en que estuvieron almacenados en un lugar oculto y las marcas dejadas durante su manipulación coincidían con la narrativa de Aguilar. Además, los objetos personales encontrados junto a los restos, como la pulsera de Paloma o el pequeño juguete de Mateo, habían sido colocados cuidadosamente, posiblemente como un intento macabro de enviar un mensaje o de generar confusión entre los investigadores y familiares. El relato de Aguilar también reveló la participación de Hugo Salazar, un supervisor de producción que había facilitado el acceso a las instalaciones y proporcionado información sobre los movimientos de Eduardo. Salazar había estado presente durante la planificación inicial, asegurándose de que el traslado de las familias a la casa de campo se llevara a cabo sin incidentes. Según Aguilar, la violencia final ocurrió cuando las medidas de contención previstas no fueron suficientes para evitar que Eduardo intentara proteger a los suyos. Fue entonces cuando la situación se descontroló, resultando en la muerte de los 9 individuos. Mientras tanto, Gustavo Rivas se mantenía un paso adelante, moviéndose entre distintas ciudades y adoptando identidades falsas. Su habilidad para desaparecer y reaparecer en lugares distintos hacía difícil prever su paradero, lo que complicaba la captura. Herrera comprendió que apresar a Rivas sería crucial no solo para la justicia, sino para desmantelar cualquier red residual de complicidad que pudiera estar operando en la región. Cada día que pasaba, Rivas ganaba tiempo para borrar huellas, cambiar cuentas bancarias o trasladar activos obtenidos ilícitamente a través del esquema de lavado de dinero. La estrategia de Rivas y sus cómplices había sido meticulosamente calculada, pero la paciencia y persistencia del detective Herrera y su equipo comenzaron a cerrar el cerco. La captura de Renato Aguilar proporcionó información clave sobre la estructura de la red criminal y las ubicaciones posibles de sus miembros. Con base en datos financieros, registros telefónicos y testimonios cruzados, el equipo policial pudo reconstruir movimientos, establecer patrones y anticipar los pasos de los fugitivos. Paralelamente, en Pátzcuaro, las familias de las víctimas enfrentaban un duelo doloroso, mezclado con un alivio parcial al saber la verdad. La comunidad vivía una tensión constante. Por un lado, la certeza sobre el destino de los desaparecidos. Por otro, la inquietud de que los responsables aún pudieran eludir la justicia. Remedios Núñez y las otras madres comenzaron a participar activamente en reuniones con las autoridades, buscando garantizar que la investigación se mantuviera firme y que no se repitiera un patrón de impunidad. La solidaridad entre los vecinos creció, fortaleciendo la percepción de que Pátzcuaro no permitiría que la memoria de las víctimas se perdiera en la negligencia. Los días siguientes estuvieron marcados por la recopilación de evidencia digital y documental. Herrera solicitó registros de viaje, movimientos bancarios y cualquier comunicación que pudiera indicar los pasos de Rivas y Salazar. Se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a empresas fantasma, descubriendo documentos que revelaban transferencias de dinero sospechosas, contratos ficticios y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Cada hallazgo fortalecía la hipótesis de que el crimen había surgido de un entramado económico complejo, donde el asesinato fue solo una consecuencia extrema de la protección de intereses financieros ilícitos. Finalmente, el 30 de septiembre de 2003, tras semanas de vigilancia y recopilación de inteligencia, la Policía Estatal, en coordinación con fuerzas federales, localizó a Hugo Salazar en un pequeño pueblo del estado vecino. Su captura se realizó sin incidentes, pero fue un paso crucial para cerrar el círculo. Con Aguilar y Salazar bajo custodia, Herrera tenía suficiente información para planificar la operación final contra Gustavo Rivas. La expectativa era alta. El éxito significaría no solo la detención de uno de los criminales más peligrosos de la región, sino también el cierre definitivo del caso de las familias desaparecidas. El capítulo cerró con la sensación de que, tras años de misterio, intriga y dolor,
La verdad comenzaba a salir a la luz. Sin embargo, Herrera sabía que aún quedaban desafíos importantes: garantizar la cooperación de los testigos, proteger la evidencia restante y preparar un juicio que pudiera sostenerse ante tribunales. La investigación no había terminado, pero la historia había alcanzado un punto de inflexión decisivo. La justicia, aunque tardía, estaba cada vez más cerca. El dinero sucio ingresaba a la empresa como pagos por productos ficticios, se registraba en los libros contables y salía como ganancias legítimas. Su simplicidad era elegante, y el esquema había funcionado sin problemas durante casi 2 años. Eduardo Jiménez había sido contratado como ingeniero de producción, sin conocimiento alguno del ilícito. Su labor consistía en supervisar las operaciones de procesamiento y garantizar que los estándares de calidad se mantuvieran. Sin embargo, su naturaleza meticulosa y su formación técnica lo hicieron notar inconsistencias en los números de producción. Eduardo era demasiado inteligente para su propio bien, confesó Aguilar. Su mente matemática detectaba patrones que otros pasaban por alto. Pronto comenzó a cuestionar por qué se procesaba más producto del que oficialmente se compraba. Sus preguntas llegaron a oídos de Rivas mediante comentarios casuales de otros empleados. Inicialmente, Rivas intentó desviar las inquietudes de Eduardo, atribuyéndolas a errores contables o discrepancias en los registros de inventario. Pero Eduardo persistió, incluso creando hojas de cálculo propias para rastrear las inconsistencias. El momento crítico llegó cuando Eduardo programó una reunión con el contador para el lunes 21 de junio. Aguilar alertó de inmediato a Rivas, anticipando que Eduardo presentaría evidencia documental de las irregularidades. Eduardo podía destruir todo por lo que habíamos trabajado, confesó Aguilar. La operación generaba enormes sumas de dinero, no solo para ellos, sino para personas extremadamente peligrosas. Si se descubrían los hechos, no solo irían a la cárcel, sino que probablemente serían asesinados por haber perdido la operación. Rivas decidió que Eduardo debía ser silenciado, pero un asesinato obvio llamaría la atención sobre la planta procesadora. Necesitaba un método que pareciera un crimen no relacionado con su trabajo o sus hallazgos. La solución surgió cuando Hugo Salazar mencionó que conocía los hábitos de fin de semana de Eduardo. Vivía en una zona rural y ocasionalmente había visto a las familias dirigirse hacia la casa de campo en las montañas. Una investigación discreta confirmó los patrones regulares de visita de las familias. Atacar a Eduardo allí podría hacerse parecer un asalto aleatorio. Sin embargo, Eduardo nunca iba solo. Siempre estaba acompañado por su esposa, su hija y las otras 2 familias. La reunión del lunes, 21 de junio, aceleró la decisión. Debían eliminar a todos los presentes en la casa de campo para evitar testigos. El plan se ejecutó la noche del sábado, 19 de junio. Rivas, Aguilar y Salazar llegaron después de la medianoche, estacionando a cierta distancia para no ser detectados, y caminaron hasta la casa. Lo que siguió, según Aguilar, fue un baño de sangre que superó incluso las expectativas más brutales de Rivas. La presencia de niños complicó la situación. Los adultos intentaron protegerlos y los gritos llenaron la casa. Los detalles de los asesinatos surgieron durante varios días de interrogatorios. Los cuerpos fueron inicialmente ocultados en una cueva en las montañas, conocida solo por algunos lugareños, donde permanecieron casi un año mientras los perpetradores se establecían con nuevas identidades en distintas partes del país. En el verano de 2000, Rivas regresó para trasladarlos a su ubicación final, creyendo que nunca serían encontrados. La confesión de Aguilar permitió a las autoridades localizar a Rivas y Salazar. Ambos fueron arrestados en operativos coordinados el 3 de octubre de 2003 y trasladados a Michoacán para enfrentar cargos de homicidio múltiple. El juicio comenzó el 15 de marzo de 2004 y atrajo atención nacional por la brutalidad de los crímenes y sus motivaciones económicas. El fiscal Mauricio Sandoval presentó un caso sólido basado en la evidencia forense, la confesión de Aguilar y el testimonio de testigos locales. Las madres de las víctimas, símbolos de perseverancia y dignidad, testificaron sobre el impacto devastador de los crímenes en sus vidas. El veredicto se anunció el 18 de junio de 2004, exactamente 5 años después de los asesinatos. Rivas recibió 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, Salazar 45 años y Aguilar 30 años, con posibilidad de libertad condicional tras 20 años de servicio debido a su cooperación. Tras el juicio, las madres de las víctimas fundaron la Fundación Esperanza, Paloma y Beatriz, dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas. La casa de campo fue demolida y el terreno convertido en parque memorial, con una placa en recuerdo de quienes buscaron paz y felicidad en las montañas que amaban.
El caso transformó las prácticas policiales en Michoacán, mejoró el entrenamiento forense y estableció protocolos más efectivos para casos de personas desaparecidas. Más de 20 años después, la historia sigue siendo un recordatorio de que la maldad puede surgir incluso en los lugares más tranquilos, y de que la justicia, aunque tardía, puede prevalecer cuando las comunidades se niegan a olvidar. Eduardo Jiménez simplemente cumplía su trabajo con diligencia e integridad, sin imaginar que su honestidad pondría en peligro su vida y la de 8 personas más. Su historia sigue siendo un ejemplo del valor de la ética profesional frente a la corrupción y el crimen organizado.